Como ya es costumbre, y como todos sabemos, el planeta viene teniendo cambios y más aún con este 2020, que no para de recordarnos que siempre se puede tener más problemas. Algunos de los medios norteamericanos informaron que el Ártico se está derritiendo tan rápido que dentro de 10 o 20 años el Polo Norte podría estar libre de hielo. Mientras algunos estarán pensando que esto es un asunto sobre el cambio climático y que claramente es una mala noticia, pero no. Esto para algunos sí son buenas noticias, y para algunos nos referimos a China y a Rusia. Como venimos viendo anteriormente, estos países vienen trabajando juntos desde hace tiempo para aprovechar todas las oportunidades posibles, y esta es una de ellas. Se están preparando para aprovechar el derretimiento y poder explotarlo. Según el mapa del Instituto Ártico, muestra cómo el Polo Norte se irá derritiendo a través de los años y las partes de hielo serán cada vez más pequeñas hasta ser solo agua. ¿Y qué tiene de bueno todo esto? Que si el hielo se derrite, los barcos pueden navegar más fácilmente a través de esa zona y abre nuevas rutas para los envíos, conectando a América del Norte, Europa y Asia, que en comparación a la actual ruta que va por el Canal de Panamá sería más corta y obviamente más barata. Y como si fuera poco, un estudio geológico de Estados Unidos indica que el Ártico contiene el 13% de reservas mundiales de petróleo y un 30% de la reserva de gas. Ahora entendemos un poco más el interés del negocio. Y si nombramos negocio y le sumamos a los mejores amigos China y Rusia, lógicamente aparece Estados Unidos, que a través del Departamento de Defensa ya había hecho una publicación hace un año en la que indicaba que el entorno físico del Ártico sigue cambiando a través de la cobertura de hielo marino y la disminución de la capa de nieve. Y esto nos termina demostrando que al final Donald Trump, contrario a lo que opinaba el mundo sobre él, sí se preocupa por el cambio climático, o al menos a su manera. Si algo le faltaba a la fiesta, era Canadá, decidiendo meterse y reclamar así todas las aguas costeras del norte como territorio propio, al que el propio Mike Pompeo salió a frenar, diciendo que las afirmaciones de Canadá eran ilegítimas, para terminar disputando los reclamos árticos de Rusia y China. Y es así como se forma la nueva novela por el Ártico entre los cuatro países, una guerra en la que los cuatro quieren imponer su juego. Por esta misma razón, Estados Unidos nombra a James Dehart como zar de la política ártica, para vigilar a China y a Rusia. James será el representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos y su objetivo será asesorarlos sobre las cuestiones políticas del Ártico, como también ser el encargado de involucrar al resto de las naciones árticas en la conversación. Será ni más ni menos que el encargado de organizar el trabajo en conjunto de estos cuatro países. Y si bien podríamos pensar que no es tan difícil como suena, recordemos que cada movida de Rusia o China son tomados en Estados Unidos como una cuestión de seguridad nacional. Y en este caso más, ya que Alaska tiene una frontera enorme y en Estados Unidos, si bien por un lado reconoce como objetivo mantener la zona como una región de cooperación entre los países, por otro lado reconoce que el Ártico es el flanco norte de la OTAN. El Departamento de Defensa ve al Ártico como un terreno potencial para un ataque a Estados Unidos, y si bien los países que bordean al Ártico son varios, Groenlandia, que es parte de Dinamarca, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, a Estados Unidos obviamente lo único que le importa es Rusia y China. Que si lo pensamos bien, China ni siquiera tiene una salida al Ártico. Pero los chinos, que aprendieron a tener respuesta para todos los cuestionamientos, afirman que son un estado casi ártico y que quieren una ruta de la seda polar. Y como era de esperarse, cuando China declara algo, mágicamente aparece nuestro amigo Mike Pompeo. El secretario del departamento volvió a hacer lo que mejor sabe, hacer declaraciones. Declaró que si bien China se autoproclama como un estado casi ártico, la distancia más corta entre ellos y el Ártico son más de 1.400 kilómetros. Y que solo existen estados árticos y estados no árticos, dejando en claro que para ellos no existe la posibilidad de una tercera opción, como es ser un estado casi ártico, como indica la propia China. Claramente es una de las pocas veces que podríamos darle un punto a favor a Pompeo. Volviendo otra vez a China, el dragón definitivamente está interesado en ser o al menos parecer un estado ártico. Por esta razón es la que ha estado aumentando sus influencias sobre la región, comprando minas de Ártico en Canadá, abriendo centros de investigación en el norte de Islandia, Finlandia y como también trabajando con Rusia en un puerto ártico. Y es por esta razón
que el nuevo zar del Ártico recomendó que uno de los planes de Estados Unidos sea adquirir una flota de rompehielos, que sería una buena opción en caso de conflicto, pero podríamos deducir que su trabajo de cooperación con el resto de los países no va a ser tan bienvenido con estas acciones y que este asunto viene para rato.